Tribunal Constitucional en transición vista la causa rol 3063, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por Ricardo Laguna González respecto a los artículos 59 y 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y del artículo transitorio inciso primero de la Ley 20.791, que modifica en materia de afectaciones de utilidad pública los planes reguladores. Tiene la palabra la señorita Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. En cuanto a los preceptos legales reprochados en lo que concierne al presente conflicto de constitucionalidad, establecen esencialmente lo siguiente. Artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Dispone que se declararán de utilidad pública todos los terrenos que, consultados en planes reguladores, se encuentren destinados a circulaciones, plazas, parques y sus ensanches en las áreas urbanas. Artículo 121 de la misma ley. Previene que la Dirección de Obras Municipales puede permitir nuevas construcciones o alteraciones de las mismas en los terrenos afectos a utilidad pública, siempre que se renuncie a toda indemnización por las obras o mejoras efectuadas cuando posteriormente se lleve a cabo la expropiación. Artículo transitorio, inciso primero de la Ley número 20.791. Declara de utilidad pública a los terrenos que, con anterioridad a las leyes números 19.939 y 20.331, fueron destinados por los planes reguladores a las ya indicadas finalidades. A su vez, este artículo dispone que, sin perjuicio de ello, respecto de los terrenos cuyas declaratorias hayan caducado en virtud de aquellos cuerpos legales, debe respetarse el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en lo referido a los anteproyectos aprobados y permisos otorgados, los que no se verán afectados por la declaratoria de utilidad pública. En cuanto a la gestión judicial pendiente para la cual se pide un pronunciamiento de inaplicabilidad, este es el reclamo de ilegalidad municipal interpuesto en el mes de febrero de 2016 que sustancia a la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol 3097-2016. En dicho proceso, el requerente impugna los actos administrativos de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Santiago, por los que, en síntesis, no se accedió a su solicitud de acoger al régimen de copropiedad inmobiliaria su terreno ubicado en la calle Santa Rosa de esa comuna, el que actualmente se encuentra dividido, de hecho, en 10 locales comerciales. A efecto de respaldar su acción de inaplicabilidad, el peticionario se refiere tanto a los antecedentes de hecho como a los normativos relacionados con la reseñada negativa municipal. Expone al efecto que el año 2004 se dicta la ley número 19.939 que modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, disponiendo que en los plazos de 5 o 10 años caducará automáticamente la declaratoria de utilidad pública de los terrenos afectados. A su vez, dispone que los inmuebles no se pueden afectar nuevamente a menos que el acto expropiatorio se lleve a cabo dentro de los 60 días siguientes desde la fecha de entrada en vigencia de la nueva declaratoria. De esta manera, las antes declaratorias de utilidad pública permanentes pasaron a ser por esta ley temporales, debiendo el Estado levantar la prohibición que pesaba sobre el inmueble al vencimiento de los citados plazos. El fundamento de dicha preceptiva se encontraba en el detrimento patrimonial que suponía para los propietarios el que sus inmuebles se encontraran afectos a expropiación para dar cumplimiento al plan regulador y ésta no se llevaba a cabo. El año 2009 se dicta la Ley 20.331 que prorroga la declaratoria de utilidad pública por el plazo de un año. El año 2012, el Consejo Municipal autoriza al requerente a acogerse al beneficio que otorgaba el artículo 121 vigente de esa época, consistente en poder realizar construcciones y mejoras en la parte del terreno afecto a la declaratoria de utilidad pública, renunciando para ello a las indemnizaciones procedentes cuando posteriormente se llevara a cabo la expropiación. El mismo año 2012 se le otorga al requerente el permiso de obra y el año 2014 la recepción definitiva, ambos con carácter provisorio hasta el año 2017. El año 2014 también se dicta la Ley 20.791, que viene a establecer el texto actual de los preceptos impugnados. En síntesis, entiende esta ley nuevamente afectos a utilidad pública los terrenos con las destinaciones descritas en los planos reguladores, derogando así la desafectación por caducidad establecida por la ley número 19.939 respecto de aquellas declaratorias de utilidad pública que regían antes del año 2004, es decir, antes de la misma. A su vez, vuelve a afectar aquellas propiedades desafectadas. Ya en el año 2015, el actor solicita a la Dirección de Obras Municipales acoger su terreno al régimen de copropiedad inmobiliaria,
días después, esta resuelve que no es factible acogerse a dicho régimen, exponiendo fundamentalmente que conforme al artículo 2.2.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en adelante la ordenanza, el propietario de un predio está obligado a urbanizar y ceder la superficie de su terreno afecto a utilidad pública cuando se trate de proyectos acogidos a la Ley sobre Propiedad Inmobiliaria. Se agrega por el municipio a lo anterior que por la circular DDU 33-2007 solo es posible acogerse a este beneficio del artículo 121 si el proyecto no se acoge al referido régimen de copropiedad. Hace presente el actor que el citado artículo de la ordenanza no le resultaría aplicable, toda vez que a su juicio su dominio ya se habría consolidado por la aplicación de los artículos 59 y 121 anteriores a las modificaciones efectuadas por la Ley 20.791. Por lo anterior, como se señalara, el actor prosiguió la sustanciación de su reclamo de ilegalidad municipal, pero ahora en sede judicial. Vistos los anteriores antecedentes, el requerente procede a presentar las argumentaciones en derecho sobre las cuales reposan las infracciones constitucionales que denuncia. Primera argumentación. La aplicación de las disposiciones reprochadas vulnera el artículo 19, número 24 constitucional. Expone al respecto que renunció a toda indemnización por el monto que significó la ejecución de obras menores en parte de su terreno afecto a utilidad pública, que por expresa disposición del inciso primero del artículo 121, también vigente esa época, no se podían realizar. Pero ello lo hizo, además, bajo la circunstancia de que al acogerse al beneficio del artículo 121, la ley daba el incentivo de que, de no realizarse la expropiación, la utilidad pública caducaría de la propiedad sin carga pública alguna. De esta manera expone el actor que le resulta posible acoger su inmueble al régimen de copropiedad inmobiliaria, no obstante se le haya otorgado el beneficio del artículo 121. Por lo demás, indica las antiguas disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones mencionadas no impedían ni hacían incompatible aquel beneficio de renuncia de la indemnización por mejoras, por siempre que daba la posibilidad de mantener un régimen de copropiedad. En ese contexto, precisa el actor, que las disposiciones reprochadas restablecen la perpetuidad de las declaratorias de utilidad pública con un nuevo procedimiento para la ejecución de obras en los inmuebles afectos, haciendo ahora aplicable nuevamente el artículo 2.2.4 de la ordenanza que obliga, como se indicara, a urbanizar y ceder la parte del terreno afecta para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria. Ello importa que una facultad del dominio, como es la de disposición, facultad que permite la posibilidad de determinar el régimen jurídico aplicable a la propiedad, que permite la división de la misma y un aprovechamiento diverso, se vea cercenada en el caso concreto. Más aún, el carácter perpetuo de la declaratoria de utilidad pública aplicado con efecto retroactivo en razón del artículo transitorio impugnado, se torna en imposible ad eternum el poder de acoger el inmueble del actor al régimen de copropiedad inmobiliaria. A lo anterior, agrega que, a modo consecuencial, se afecta el valor comercial de su inmueble, por lo que no solo se vulnera el derecho de propiedad, sino que se impone una carga desigual y desproporcionada. Finalmente, la infracción constitucional en comento resultaría palmaria, toda vez que este artículo transitorio de la Ley número 20.791, al modificar el estatus jurídico de las declaratorias de utilidad pública, haciéndolas permanentes con efecto retroactivo, genera un verdadero efecto expropiatorio. Segunda argumentación. La aplicación de las disposiciones reprochadas vulnera el artículo 19, número 20 constitucional. Lo anterior, en razón de imponer una carga real que, conforme a la doctrina de esta magistratura, deviene desproporcionada, toda vez que importa la privación de las facultades del dominio. Tercera argumentación. La aplicación de las disposiciones reprochadas vulnera el artículo 19, número 2 constitucional. Ello, en tanto, permite la convalidación de una diferencia arbitraria, pues la aplicación de las normas legales vigentes con anterioridad a la entrada en rigor de la Ley número 20.791 permitieron la consolidación del dominio pleno, no pudiendo entonces aplicarse el nuevo estatuto jurídico conforme a esta Ley 20.791, que rige solo a quienes con posterioridad a la misma soliciten el citado beneficio del artículo 121. Cuarta y final argumentación, por todo lo anterior, se vulnera a su vez el numeral 26 del artículo 19 constitucional. Observaciones al requerimiento. Por presentación de fojas 110, la Municipalidad de Santiago formula sus descargos al requerimiento bajo los siguientes 5 argumentos que se sintetizan a continuación. Primer argumento. A efectos de entender la inviabilidad del requerimiento, el municipio hace presente las siguientes 4 precisiones normativas. 1.
Lo que verdaderamente pretende el requerente es que se le aplique la normativa contenida en la derogada Ley 19.939 con el fin de sujetar su propiedad afecta declaratoria de utilidad pública al régimen de copropiedad inmobiliaria, pero sin ceder ni urbanizar la franja de su terreno específicamente afecta. 2. El requerente pretende la aplicación de normativas incompatibles. En efecto, solicitó el año 2012 acogerse al beneficio del artículo 121. 3 años después, el año 2015, solicita acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria, petición que fue rechazada por aplicación del ya citado artículo 2.2.4 de la ordenanza. En efecto, y se reitera, en virtud del mismo, el actor, para poder acceder a ese régimen de copropiedad, debió urbanizar y ceder la franja de su terreno afecto y no acogerse al citado beneficio. Y la incompatibilidad normativa, por lo demás, resulta del todo lógica. Desde el momento en que, si se urbaniza y se cede el terreno, el beneficio del artículo 121 no es procedente, ya que entonces no existiría franja del terreno afecta a expropiación alguna, ni por consiguiente indemnización por expropiación a la cual renunciar. Por otra parte, de acogerse al beneficio en comento, el requiriente, renunciando a la indemnización por expropiación, mantiene íntegra su propiedad, esto es, sin tener que ceder franja alguna. Así las cosas, el actor tuvo la posibilidad de optar por ceder la franja de terreno afecta o bien renunciar a la indemnización por mejoras manteniendo el dominio de dicha franja. 3. Tercera precisión. Lo alegado por el peticionario es del todo improcedente. Lo anterior, atendido que si hubiese sido aplicable a su caso la derogada Ley 19.939, no se comprende por qué recién el año 2012 solicitó acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria y posteriormente, recién el año 2015, cuando aquella ley se encontraba derogada, vino a solicitar acogerse al aludido régimen de copropiedad, en circunstancias que la ley vigente impide acceder a esa solicitud. Cuarto, finalmente, a modo de última precisión normativa, el municipio se refiere a la finalidad que se tuvo en miras para la dictación de la ley número 20.791, a saber, el permitir a través de la nueva forma de afectación de terrenos que pudieran llevarse a cabo diversas y muy necesarias obras públicas que requerían emplazarse en un número significativo de propiedades que se encontraban desafectadas. Segundo argumento. La acción de autos debe desestimarse desde el momento en que el legitimado pasivo de la misma es la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana, no el municipio. Lo anterior, en tanto, es este organismo el llamado a realizar el trámite de desafectación mediante la modificación del plan regulador intercomunal. Se precisa que es la indicada Secretaría Ministerial, conforme a la disposición transitoria de la Ley 20.791, la que aprueba una nómina de inmuebles que se desafectan de la declaratoria de utilidad pública. De esta manera, el presente requerimiento debió incoarse en su contra. Tercer argumento. El requerimiento de autos debe rechazarse toda vez que omite señalar los vicios de inconstitucionalidad que se aducen. En efecto, a lo largo del libelo de Fojas 1 se aprecia que se tacha de inconstitucional todo el contenido de las disposiciones reprochadas sin mayor explicación al respecto. Cuarto argumento. El requerimiento debe desestimarse por cuanto su acogimiento no tiene efecto decisivo alguno. En efecto, no hará caducar la declaratoria de utilidad pública alguna, atendido que, al amparo de la antigua normativa, cuya aplicación pretende el actor, tampoco éste se habría beneficiado con la caducidad de la declaratoria que afecta a su terreno, en tanto no se cumplía con el plazo señalado para tales efectos. Por lo mismo, se entiende que el actor no haya señalado en parte alguna de su libelo la fecha en que supuestamente se habría producido automáticamente la caducidad conforme a la derogada Ley 19.939. Lo anterior, puesta que ésta no lo alcanzó a beneficiar, ya que la afectación de la que es objeto su inmueble se encontraba vigente a la fecha de la dictación de la Ley número 20.791, que, como se sabe, elimina el plazo de caducidad. Finalmente, quinto argumento, indica el municipio que debe tenerse presente para la resolución de este conflicto de constitucionalidad la teoría de los actos propios, en cuya virtud nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos y no puede, por tanto, ejercer una conducta incompatible con la asumida anteriormente. ¿Es cuanto puedo relatar, señor presidente? Bien, gracias. Por la requerida, la Municipalidad de Santiago alega la abogada Paola Andreoli Biondi hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Buenos días, sus señorías excelentísimas. Alego en representación de la ilustre Municipalidad de Santiago, solicitando se rechace el requerimiento de declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
de las normas de los artículos 59 y 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y del inciso primero del artículo transitorio de la Ley 20.791, para que surta efectos en el reclamo de ilegalidad presentado por la requirente ante la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa rol 3097 del año 2016. Pasaré a exponer con fundamentos de hecho y derecho la petición de rechazo que hace presente la municipalidad. El reclamo de ilegalidad presentado por la requirente pretende que se aplique una norma que ya se encuentra derogada a partir del año 2014. Esto es la Ley 19.939, que fijó plazos de caducidad diferenciados a las afectaciones de declaratoria de utilidad pública de todos los terrenos. Esta normativa se encuentra derogada, como ya lo dije, a partir del año 2014 con la dictación de la Ley 20.791. Lo que pretende el requirente es que el inmueble de su propiedad, que se encuentra ubicado en la calle Santa Rosa, esquina 10 de Julio, pueda acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria, pero sin cumplir con lo indicado y dispuesto en el artículo 2.2.4, número 2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ahora bien, el requirente solicitó en mayo del año 2012, vigente la Ley 19.939, que fijaba plazos de caducidad diferenciados, 5 años para los que se encontraban en áreas urbanas y de 10 años para las que se encontraban en áreas de extensión urbana, un permiso especial que se encuentra en el párrafo segundo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es el artículo 121. Él solicita este permiso para poder construir o poder alterar, modificar obras de construcción que se encuentran en un área o una franja que está afecta a utilidad pública. Así las cosas, este permiso, por su naturaleza, es un permiso provisorio. Por tanto, se fijó, de acuerdo a la misma disposición, el plazo de vigencia de este permiso, que era de 5 años. Es decir, su vencimiento se produce recién el 10 de septiembre del año 2017. Este permiso dio lugar también a un permiso de obra nueva que se concedió en el año 2013, vigente aún la normativa que él pretende que se aplique, la 19.939. Y además se obtuvo una recepción final que se otorgó en el año 2014. Ahora bien, si me permite su señoría excelentísima, voy a leer la parte procedente del artículo 121 para tener mejor claridad de lo que se trata este permiso. En los terrenos a que se refiere el artículo 59, no podrán efectuarse nuevas construcciones y si estuvieran edificados no será permitido reconstruir los edificios, alterarlos o repararlos. Sin embargo, por motivos justificados, podrá la Dirección de Obras Municipales, previa autorización del municipio, permitir la construcción, reconstrucción parcial u otras alteraciones en los edificios a que se refiere el inciso precedente, siempre que el propietario del inmueble renuncie por escritura pública a toda indemnización o pago por dichas mejoras u otras obras cuando posteriormente se lleve a cabo la expropiación. Esta normativa es sumamente clara y así fue como se concedió y aceptó el requirente al solicitar esta fórmula para poder edificar en la franja de terreno expropiable. Debo ser presente que este terreno, que se encuentra ubicado en calle Santa Rosa con 10 de julio, es un terreno de aproximadamente 930 metros y la franja que está afecta a utilidad pública es de alrededor de 838 metros cuadrados, es decir, más del 90% de la propiedad está afecta a utilidad pública. Se cumplieron con todos los requisitos que establece el 121 para otorgar dicho permiso y se contó con el acuerdo del Consejo Municipal de la Municipalidad de Santiago el 25 de julio del año 2012 y se procedió a la escrituración de este permiso el 10 de septiembre del mismo año y se inscribió, como lo dice la misma normativa, en el registro de gravámenes del conservador de Santiago. Ahora bien, en mayo del año 2015, específicamente el día 4, el requirente solicitó
a la municipalidad, a través de la Dirección de Obras Municipales, acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria. Solicitud que fue rechazada por la Dirección de Obras, atendido lo dispuesto en el artículo 2.2.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que les pido autorización para poder leer lo que dice dicha norma. El propietario de un predio estará obligado a ejecutar obras de urbanización en los siguientes casos. Y el número 2 dice: cuando se trate de proyectos acogidos a la Ley 19.537 sobre copropiedad inmobiliaria, cuyo predio esté afecto a utilidad pública por el instrumento de planificación territorial. En estos casos, el propietario estará obligado a urbanizar y ceder únicamente la superficie del predio afecta a utilidad pública indicada en el citado instrumento. De esta manera, conforme a lo que dice esta norma, el propietario requirente de esta causa debió ceder y urbanizar el área afecta a expropiación para poder acogerse a este régimen de copropiedad inmobiliaria, pero no haber solicitado la autorización del 121 porque ambas normas son totalmente incompatibles. El solicitar el permiso del 121 otorga un beneficio, que es mantener la propiedad intacta bajo el dueño del terreno. En el caso de haberse acogido al régimen de copropiedad, debería haber cumplido con lo establecido en esta normativa y haber cedido, lo que significaría, obviamente, que en base a esta cesión, esta franja de terreno pasa a ser un bien nacional de uso público, por lo tanto, no le afectaría en ningún caso la utilidad pública, desaparece. Por lo tanto, eso es lo que él pretende que se haga, no perdiendo la propiedad, lo cual es improcedente porque su área, la que él desea sea afecta a un régimen de copropiedad, es totalmente incompatible con el permiso que se le otorgó y por el cual pudo hacer las obras dentro de la franja de terreno que se encuentra afecta. Ahora bien, la norma que él pretende que se aplique en el reclamo de ilegalidad es una norma que, como ya he señalado, se encuentra totalmente derogada. Esta ley 19.939 que fija plazos de caducidad automáticos, pero el requirente olvida mencionar en todo el libelo del requerimiento presentado ante este excelentísimo tribunal, señalar cuándo se habría producido automáticamente esa desafectación respecto de su franja de terreno. Y esa desafectación, por la información proporcionada desde la Dirección de Obras Municipales, se habría producido recién en febrero del año 2015, es decir, 4 meses después de que se derogó la ley que lo beneficiaba. Es decir, él solo tenía una mera expectativa de que en algún momento su propiedad o esta franja afecta a utilidad pública habría caducado y pasaría a ser de su propiedad y no estaría más afectada a esta utilidad pública. Por lo tanto, lo que él reclama es improcedente y, de acuerdo a lo que nosotros como municipio estamos solicitando, debe ser rechazado ese fundamento porque, como ya lo expliqué, no puede, en ningún caso tuvo un derecho adquirido ni tampoco operó la caducidad de manera automática. Ahora bien, solo si también uno piensa, si efectivamente lo hubiese beneficiado esta caducidad automática, él habría tenido que solicitar acogerse al régimen de copropiedad en mayo del 2012 o en el momento que hubiese tenido esa posibilidad de hacerlo y no lo hizo. Y solicitó acogerse al permiso del 121 porque su área todavía seguía afecta a utilidad pública. Ahora bien, de acuerdo a la misma Dirección de Urbanística de la Secretaría Regional Ministerial, hace alusión a la interpretación que debe entenderse también cuando se ha dictado esta ley 20.791 que deroga la ley 19.939 y que establece que las afectaciones a utilidad pública son indefinidas, ya no tienen plazo de caducidad. Dice que si solo es posible acogerse a las disposiciones del 121 si el proyecto no se acoge a la ley de copropiedad. Es decir, ambas normativas, como ya lo dije, son incompatibles. Ahora bien,
Esta parte estima que el requerimiento presentado adolece de ciertas deficiencias como una falta de legitimidad pasiva, toda vez que el legítimo contradictor en esta causa debió haber sido la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, toda vez que es el llamado a realizar el trámite de desafectación de las áreas que se encuentran afectas a utilidad pública, toda vez que la ubicación del terreno que está afecto de propiedad del requirente se encuentra indicado en el Plan Regulador Metropolitano como una vía intercomunal. Por lo tanto, para poder desafectarla de acuerdo a lo que el artículo transitorio dispone, es solo a través de una autorización y modificación que haga la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y no el municipio de Santiago. Por lo tanto, estamos impedidos de poder hacer cualquier desafectación que solicitara el requirente. Asimismo, se omite indicar los vicios que supuestamente serían inconstitucionales. Solamente se habla de, genéricamente, decir que todo el contenido de las normas que se solicita se declaren inaplicables por inconstitucionalidad, lo afectan, pero no dice de qué manera. Ahora bien, el artículo 59 y 121 y también el inciso primero del artículo transitorio de la Ley 20.791, desde el punto de vista de esta parte, no resultarán decisivos en la resolución del reclamo de ilegalidad, toda vez que, como ya lo he indicado, no hará caducar la afectación pública de la propiedad de autos, porque, de acuerdo a la antigua normativa, como ya lo señalé, tampoco operaba la caducidad, porque los plazos que tenía esta propiedad para desafectarse de la utilidad pública se iban a producir recién en el mes de febrero del año 2015, ya derogada la Ley 19.939. Además, el mismo requirente no señala la fecha en que efectivamente se habría producido esa caducación automática. Y al no haber caducado, difícilmente se pudo haber vulnerado el derecho de propiedad, sino porque existía una mera expectativa. Eso es simplemente. El municipio de Santiago no es el órgano llamado a desafectar las propiedades de acuerdo a lo ya indicado, porque la propiedad, como lo dije, este terreno se encuentra dentro de una vía intercomunal y eso está dentro del Plan Regulador Metropolitano y no del Plan Regulador Comunal de la municipalidad. Por último, y para no extenderme en honor al tiempo, su señoría, aquí rige también el principio de los actos propios, es decir, el requirente, habiendo efectuado una conducta respecto de haber solicitado el permiso del 121, haberse acogido a dicho permiso para hacer las obras que él quería, hoy día no puede pretender, habiéndose beneficiado de eso, pretender que se le aplique una normativa desconociendo ese actuar. Por todos los argumentos ya relatados, solicitamos el rechazo del requerimiento de declaratoria por inaplicabilidad, por inconstitucional de las normas que se han solicitado por el requirente. Es todo cuanto puedo alegar. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ministra Peña, ministro Vázquez. Colega, quisiera preguntarle, incluso desde la perspectiva de un examen de constitucionalidad, ¿qué justificación existe desde el punto de vista del municipio que usted representa para que se efectúe una declaración de utilidad pública por tiempo indefinido? Es decir, entregándole al órgano que materializa la expropiación en definitiva la definición del momento y de la oportunidad precisa en que ella se va a concordar. Excelentísima ministra, la normativa de la declaratoria de utilidad pública pasa exclusivamente por la Ley General de Urbanismo y Construcción en el artículo 59, que fue modificado justamente por esta Ley 19.939 y que fija esos plazos de caducidad. Por lo tanto, la expiración o la desafectación, o bien, si también podemos decirlo, la expropiación, no pasa por una decisión municipal, pasa por una decisión de los planes reguladores que en esta materia puntualmente tienen que ver con el Plano Regulador Metropolitano. Y además,
la historia fidedigna de la ley 20.791 establece que debe volverse a aplicarla, que no hayan plazos, sino que se tiene que volver a una determinación de indefinida de estas afectaciones, toda vez que existen obras y de planos urbanísticos solamente que quedan sin efectuarse debido a que esta ley 19.939 trajo más problemas que beneficios para la sociedad respecto a los ensanches de camino debido a las congestiones y a la falta de áreas verdes. Por lo tanto, la pregunta que usted me hace es de difícil solución por parte de un municipio, en este caso puntual. Solamente para aclarar su respuesta y para poder entender la cabalidad, tiene que ver entonces con temas de planificación urbana. La ciudad, si lo entiendo bien y en términos simples, se desborda más allá de lo que en un minuto puede planificarse. Exactamente, exactamente. Ministro Vázquez. Buenos días. Buenos días, maestro. Quisiera que me aclarara algunos antecedentes. De hecho, uno, no me queda suficientemente claro cuál es la obra respecto de la cual se pretende acoger a la ley de propiedad inmobiliaria, porque lo que está aprobado es una obra menor, Sí. ¿no es cierto? Sí. Pero esa obra menor es una obra mínima, digamos, lo que me imagino que tendrá que haber una obra de mayor envergadura y que originalmente ese proyecto habría sido el que se pretendió someter a la ley de propiedad inmobiliaria, si mal no entiendo. Por lo que yo tengo entendido, lo que nos informa la Dirección de Obra, este permiso de obra menor tiene que ver con una modificación de una estructura que ya existía. Y esto hizo que se elevara la altura de la propiedad y lo que hizo el requirente fue dividir esto en locales. Son 10 locales. Y lo que él pretende acoger justamente a la copropiedad inmobiliaria es el conjunto de locales de la edificación que ya existía para el régimen de copropiedad y que lamentablemente se encuentran dentro de esta franja que es bastante extensa de terreno que está afecto. O sea, los locales estarían dentro de una obra ya establecida. Exactamente. Y en consecuencia el permiso de obra menor que se le otorgó el 2013. Claro, que fue 2013. Claro, ese es una obra anexa a estos locales. Exactamente, que fue más que nada para regularizar estas obras que ya existían y que no tenían los permisos. Y lo que entiendo es que respecto de esas obras menores es lo que él habría pedido primero acogerse al 121. Claro, de todo lo que estaba dentro, circunscrito dentro de esta franja de afecta a utilidad pública. Ya. Y el segundo elemento es, ¿desde cuándo existiría la afectación a utilidad pública? ¿Desde la dictación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el 94, ¿no? O alguna modificación posterior, o es previo? Porque hay afectaciones que son muy antiguas. Entonces, sí. ¿desde cuándo estaría? Estas afectaciones, por lo que tengo entendido, su señoría ilustrísima, es de acuerdo al mismo decreto con fuerza de ley 458 que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcción, en su artículo 59 establece que todos los terrenos que estén plasmados en el planes reguladores metropolitanos van a estar afectos. Y después que se deroga a través de la 19.939, quedarían desafectados y esta afectación habría comenzado con el plan regulador en el año 2000. Si mal no recuerdo, no tengo el dato desde cuándo comienza esto, era en el 2004 o 2000, sería inexacta en eso, magistrado, no me atrevería a decirlo, pero es dentro de lo que es el plan regulador metropolitano que se aprobó en ese momento y que hacía la caducación se produciría en el 2015, febrero, por lo tanto, y como hubo una ley entre medio, posterior a la 19.939, que prorroga o renueva ese plazo de utilidad pública para que en vez de 5 pasara a 6, sacando las cuentas para febrero del 2015, esto debería haber sido en febrero del 2014, 14 que deberían haber sido, y por lo tanto en 2009, de ahí. Lo que pasa es que no me aclara todavía el tema desde cuándo está afecta a utilidad pública, porque hoy es desde el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, propiamente tal, o desde el Plan Comunal de Santiago, pero que en definitiva pasa a incorporarse a esto. Entonces, ahí hay un tema, ¿desde cuándo tendría? ¿No tiene eso? No tengo la claridad. Y el otro antecedente que también es interesante es, ¿desde cuándo
o de qué fecha es el permiso de edificación original, el de esta obra mayor o esta obra definitiva que en algún momento, porque en ninguna parte, ni el antecedente del requerente ni el de ustedes, aparece de qué fecha es ese permiso de edificación de la obra original. La obra original del edificio antes de Antes esta del obra permiso menor. provisorio Claro, menor, de obra menor. Claro, ahí no tengo la respuesta, su señoría, porque justamente se dio este permiso de obra menor cuando ya se había constituido el permiso del 121 para regularizar obras que se habían efectuado sin el permiso. Entonces, no podría decir si en algún momento, cuándo tuvo ese permiso original la propiedad, porque es una propiedad bastante antigua, muy antigua. Por eso. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta, señor ministro? No, muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.